Bien, bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a ver el tema de amplificadores operacionales prácticos y vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, en la figura, ¿cuáles son los voltajes de salida y el error si el amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje de 50.000, una RC de 2 por 10 a la 8 y una resistencia de entrada de 2 por 10 a la 6? ¿Ya? En este caso, lo que tienen que ver es que, a ver, este tipo de amplificadores operacionales ya, cuando se dice que son prácticos, se toma en cuenta que no son reales, al menos que te digan que son reales, ¿no? Si nos tomamos como casos de ideales. Cuando son ideales hay diferentes factores que se tienen que tomar en cuenta, pero hay dos métodos para hacer esto, ¿ya? El método más sencillo es hacerlo por lo que es realimentaciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una realimentación de voltaje de entrada respecto al voltaje de salida, pero en la malla de realimentación, ¿sí? Para justamente ver cómo funciona esto. Es un poco más fácil, ¿no? Ahorita les explico, mientras que vamos haciendo el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es determinar cuál es la malla de realimentación. Para la malla de realimentación lo voy a dibujar acá. En este caso sería de este punto de acá a este punto de acá, ¿no? Ese sería mi malla de realimentación. Entonces lo pondremos acá, vamos a hacer la realimentación, ¿no? Entonces voy a poner acá la realimentación. ¿Ya? Esta realimentación es más sencilla porque solamente nos pide la realimentación de voltaje en todos los casos. Bueno, los dos casos más comunes es amplificador inversor y no inversor. Este sería un amplificador no inversor. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada está entrando por la entrada no inversora, que es el signo positivo, como pueden ver. Ya, ahora sí. Miren, aquí va a estar la resistencia, esta resistencia que sería de 200, la voy a llamar resistencia R1 por ahora, ¿ya? Y la otra resistencia la vamos a llamar R2. Ya, entonces acá vamos a voy a poner un voltaje Y. Normalmente a estos dos voltajes que entran directamente al operacional se les pone voltaje X y aquí se le pone voltaje Y. Normalmente, ¿no? Pero pueden ser también otros números, ¿no? Voltaje 1 y voltaje 2 también he visto que le ponen. Entonces, esta va a ser mi resistencia R2, ¿ya? Y aquí va a ser mi voltaje, en este caso de salida. Le voy a poner, ya, voltaje de salida directamente, ¿ya? Entonces, bien, esa es mi malla de realimentación. Como les digo, para determinar el beta, bueno, ahorita les voy a explicar eso. Bueno, ya sabemos de hecho, ¿no? ¿Qué sería la ganancia en este caso, ganancia de la malla de realimentación, ¿no? Entonces, esta sería la malla de realimentación o la rama de realimentación, ¿no? Entonces, yo quiero saber la ganancia, pero la ganancia que tengo que yo saber es la ganancia en función al voltaje. Entonces la ganancia en función al voltaje de esto, o sea, de voltaje respecto al voltaje, esa es la ganancia que quiero saber. Es bien sencillo en estos casos porque no hay tanto que hacer, digamos, más que todo solamente que tienes que determinar la ganancia del voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, ¿no? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Si se dan de cuenta, aquí es mi voltaje de salida y es mi voltaje de entrada, entonces yo voy a determinar el voltaje Y en función del voltaje de salida, ¿no? Entonces es fácil, yo voy a decir que mi voltaje Y, aquí había sido igual, mi voltaje Y va a ser igual al voltaje de salida, bueno, por división de tensión va a ser esto, la resistencia R1 sobre la resistencia R2 más la resistencia R1, ¿no? Por división de tensión, y todo esto multiplicado por el voltaje de salida, ¿no? Y ya tendría entonces casi una relación, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque ahora yo voy a poner el voltaje de salida, el voltaje de entrada respecto al de salida, ¿no ve? Entonces me va a quedar lo siguiente. Esto, ¿no? Voy a tener que el voltaje de salida respecto al voltaje Y, siempre es el de salida respecto al de entrada. En este caso mi entrada es Y. Esto va a ser igual a R2 más R1 respecto a R1. ¿Estoy bien? Sí, ¿no? Ya. Ahora, esto seguramente ustedes
ahorita les voy a explicar. Ya. Ya. Como les decía, ese sería si despejo en la relación de la salida respecto a la entrada, ¿no? A ver un momentito. Ok. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Voltaje de salida respecto a la entrada. Y si hacemos la relación directa, esto va a ser R2 respecto de R1 más 1, ¿verdad? Y eso sería, ¿no? Ahora, el beta, pero ¿cuál sería el beta? Ese es por si acaso la relación de voltaje de salida respecto a la entrada, pero el beta en este caso sería al revés, ¿ya? El valor de beta es igual a qué. Bueno, lo que tenemos directamente ahí, ¿no? Sería el voltaje Y respecto al voltaje X. ¿Dónde está aquí? Entonces vamos a tener que esto va a ser, eso sería, seguiría siendo beta, ¿no? Sería R1 sobre R2 más R1. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos el valor de beta, vamos a aplicar lo que sería la ecuación para hallar la amplificación de voltaje, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones yo voy a pintar de otro color, pero para que vean, ¿ya? Pero como les digo, normalmente el beta que vamos a hallar va a ser de ese sentido, ¿ya? La relación de voltaje, porque lo que vamos a hallar aquí ahorita no es la ganancia de corriente, no de transconductancia, ni la ganancia de resistencia, ¿no ve? Sino estamos hablando de ganancia de voltaje. Entonces, para ganancia de voltaje siempre se tiene que utilizar la alimentación de voltaje, si me hago entender ese aspecto. Ahora, para eso, a ver, vamos a poner de otro colorcito. Aquí está, la ganancia de voltaje va a ser igual a que esta ganancia de voltaje, por si acaso, es a lazo cerrado, ¿ya? Lo pondré eso igual acá. ¿Por qué digo lazo cerrado? Porque estaríamos tomando en cuenta estaremos tomando en cuenta lo que es la malla más, ¿no? La malla de delimitación. Entonces eso va a ser a lazo cerrado. Que esto yo lo tomo como ganancia, ¿no? La ganancia común y corriente, ¿no? Del circuito. Entonces esta ganancia va a ser igual a ¿qué? Esta ganancia va a ser igual a la ganancia del amplificador operacional, pero en lazo abierto, que se pone open del lazo. ¿Ya? Y esto va a ser 1 más la ganancia del lazo abierto multiplicado por el beta. ¿Ya? Entonces, tomen muy en cuenta esto que estamos haciendo ahorita. Y ya lo tenemos ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer en este caso? Miren, esta ganancia se considera la ganancia real, ¿ya? Eso lo pondremos aquí también. Es la ganancia real. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán cuál será la ganancia ideal. La ganancia ideal se va a tomar en cuenta cuando vamos a decir en el caso de que este valor, ahorita me voy a dejar entender, terminaré acá. Entonces la ganancia real es esta y la ganancia ideal la voy a poner acá abajo. La ganancia de voltaje ideal es igual a ¿qué? Esto en todos los casos siempre va a ser lo mismo, ya eh, va a ser 1 sobre beta. 1 sobre beta. ¿Por qué en este caso la ganancia de AOL más beta es mucho mayor aún? Entonces se va a simplificar con la ganancia de arriba y la ganancia de abajo y me va a dar esto. O sea, donde esto, si se dan de cuenta, es lo mismo que he hecho acá, ¿no? Es la inversa de beta, por si acaso. ¿Dónde está? Este, ¿no? Del de acá que estoy poniendo con asterisco. Ya, entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser a R2 sobre R1 más 1. Esta se considera la ganancia real, ¿ya? La ganancia real. Perdón, ideal.
Ya, entonces ya tenemos esas dos. ¿Y qué nos pide acá? Nos pide hallar el voltaje de salida y el error, ¿no ve? Entonces el voltaje de salida siempre va a ser respecto al real, ya siempre, porque nos está dando datos de eso, ¿no? Al menos que nos diga el voltaje de salida ideal, ¿no? Si no nos dice, entonces siempre consideramos el real. Para este caso, voy a dividir acá con una línea, ya, y vamos a proceder. Miren, ahora, ¿cómo determinamos esto? Es fácil. El AOL, la ganancia con lazo abierto, es igual a ¿qué? La ganancia de lazo abierto va a ser igual a la ganancia del amplificador puro, ¿ya? En este caso nos da la ganancia del amplificador, que dice, mira, la ganancia de voltaje de 50.000 tiene. Esa es su ganancia del amplificador, ¿ya? Entonces nosotros vamos a proceder a hacer eso. Voy a primero hallar la ganancia real y luego la ganancia ideal. Por lo tanto, la ganancia de voltaje, así nomás lo voy a dejar que es la real. Esto va a ser igual a, lo voy a poner con números directamente, 50K. 1 más, esto va a ser 50K. Y el beta, bueno, yo ya lo he calculado, beta me sale un valor de 6.67 milis, ¿ya? A ver, igual ustedes lo pueden calcular, pero ese es el valor que me sale. Y esto lo voy a dividir así. ¿Dónde? Y yo voy a tener lo siguiente. Acá esto va a ser igual a ¿qué? Esto me sale un valor de 149.48. Entonces no baja mucho, ¿no? Entonces ahora la ganancia de voltaje ideal, ¿no? Voy a poner acá ideal para hacer la diferencia. Esto es igual a que 1 sobre beta. Ese 1 sobre beta, si se dan de cuenta, va a ser R2 sobre R1. Voy a volver a colocar. Más 1. Donde, si se dan de cuenta, esta fórmula de dónde viene, esta fórmula es la ganancia del amplificador cuando es no inversor. ¿Ya? Entonces, de ahí viene, ¿ya? Lo pueden ver, ahí está. Esto me sale 150. Este es un valor exacto. ¿Ya? Entonces ya tenemos tanto la ganancia de voltaje real y la ideal. Ahora, bueno, cualquiera de las dos a veces nos piden cuál es la diferencia, o sea, cuál es el error que genera, ¿no? Se puede hacer esto de una forma más sencilla. Ahorita me está diciendo cuál es el error, ¿no? Hay una fórmula ya, pero si no quieren hacer por fórmula, ustedes saben que por medio de procedimientos de cálculo de errores, ustedes lo pueden sacar, ¿no? Que si esto aquí sería igual al ideal menos el real, el real menos el ideal menos el real sobre el ideal, esto multiplicado por 100%, ¿no? Pero todo eso se reduce a la siguiente fórmula. Ahora lo vamos a poner acá, hallamos el error. A ver, acá abajo nomás lo terminaremos. Hallamos el error. Para hallar el error tenemos la siguiente fórmula. Por si acaso, muchas de estas fórmulas ya los estoy haciendo un formulario, así que no se preocupen, les voy a pasar igual. Así que van a tener eso, ¿ya? Entonces, para el porcentaje de error, vamos a tener lo siguiente. Es igual al 100% dividido entre 1 más la ganancia del amplificador en lazo abierto multiplicado por la ganancia del lazo. ¿Ya? Y este error me sale un valor de, bueno, si lo reemplazan, a mí me sale un valor de 0.3%. Entonces es un error bajito, ¿no? 0.3%. Ahora me pide también el voltaje de salida, ¿no? ¿Dónde voy a tener mi voltaje de salida? Ya. El voltaje de salida va a ser igual, ya lo sabemos, ¿no? El voltaje de out es igual a ¿qué? A la amplificación del voltaje multiplicado por el voltaje de entrada. Donde en este caso, al no ser inversor, entonces me da un voltaje positivo y multiplico por 149.48 y esto me da un valor de 0.15 voltios. Ahí está, ¿no? Entonces eso sería todo lo que me pedía el ejercicio. Mire, me pedía cuál es el voltaje de salida y el error del amplificador. El error había sido de 0.3% y el voltaje de salida es 0.15.
Entonces con esto ya habríamos terminado este ejercicio, ¿no? Donde estaríamos viendo cómo sería el caso de amplificadores prácticos. Al referirse con prácticos me refiero a amplificadores que en este caso no lo estamos tomando como ideales, sino estamos tomando como reales, tomando todo en cuenta todas las características del amplificador, ¿ya? Entonces, si no, miren, hay otro método que lo he visto en otro caso, que es el siguiente. Miren, en la figura es lo mismo, ¿ya? Determinar el valor de la salida y el voltaje, ¿ya? En este caso, miren, lo que yo hice es tomar en cuenta al amplificador con sus características reales. En aquí sí es un poquito más complicadito hacer esto. ¿Por qué? Porque miren, tengo que hacer un circuito pequeñito donde tengo que ir a hacer los cálculos con la malla de alimentación y todo eso. En este caso no he tomado en cuenta mallas de alimentación ni nada, ¿no? Pero sí es un poco largo, de que sí se puede, pero es un poco de más cálculo, ¿ya? Pero aquí sí tomas en cuenta todas las características del transistor, ¿ya? Y de ahí sacaba, miren, lo mismo, era 149.55, muy cercano, y es el 150 es el ideal, ¿no? Lo que les decía, hacemos el eje igual a 0, en este caso la ganancia, ¿no? De esa manera, y el error me sale igual a 0.3. O sea, no hay mucha diferencia si se dan de cuenta. No hay por si acaso este voltaje de acá es el voltaje, el error que se tiene de voltaje, ¿ya? Así que no es por si acaso el voltaje de salida. Entonces, como pueden verlo, hay diferentes métodos, ¿no? Pero me doy de cuenta que el método que ahorita les he explicado, si se dan de cuenta, hemos hecho en 2 pasos y esto lo es un poco más largo. Han visto, ¿no? Esto es un poco más sencillo. Lo he hecho más rápido, de hecho, y espero que se haya entendido mucho mejor, digamos, pero es el mismo caso, pero más fácil, ¿no? Así que, a ver, vamos con el siguiente ejercicio ahora. Espero que se haya entendido este, ¿no? En el ejercicio 2 me dice calcular el voltaje de salida del circuito de la fibra y determinar la ganancia de tensión de la primera etapa considerando un amplificador operacional real. Y en el otro dice la ganancia de la tensión total del conjunto considerando amplificadores operacionales ideales, ¿no? El inciso C, la impedancia de salida considerando la limitación, y el inciso D, la impedancia de entrada considerando la limitación, ¿ya? Entonces, miren, esto es bien interesante. En ambos casos, si me pidiera que todo fuera ideal, lo tenemos que hacer por etapas, ¿ya? Este es un ejercicio, digamos, igual, que ya lo hice anteriormente, pero miren, les voy a mostrar. Creo que es el 3. Ahí está, ¿no? Pero esto igual lo he hecho por el método largo, ¿ya? Es un método un poco complicadito, pero al final sí da los mismos resultados. Sí, pero lo vamos a hacer esta vez por el método más simplificado y vamos a tener el mismo resultado. Ya. Ahora, entonces, para esto, como les decía, lo vamos a hacer por etapas. Vamos a trabajar primero en la primera etapa. ¿Y cómo dividen las etapas? Van a dividir de tal manera que no les afecte en la siguiente etapa algún elemento y que parezca más a lo que conocemos, ¿no? Comúnmente. En este caso, las etapas siempre lo dividimos en el voltaje de salida, donde aquí pondremos una carga que va a ser la siguiente etapa. Aquí vamos a poner otra carga, donde va a ser la siguiente etapa, ¿no? Entonces, hasta aquí, esta es la primera etapa. Esta va a ser la segunda etapa, ¿no? Y esta va a ser la tercera etapa. Bien. Ahora vamos a trabajar, como les he dicho, con lo que hemos trabajado anteriormente, con las fórmulas. Desde calcular el voltaje de salida del circuito de la fibra y determinar la ganancia de tensión de la primera etapa considerando un amplificador operacional real. Ahora, en este caso, si dan de cuenta, a ver si nos damos de cuenta, ¿qué es este? Este es un amplificador inversor, ¿no? Porque perdón, no inversor, porque el voltaje de entrada está entrando por el lado positivo, ¿no? Sería el mismo caso que el anterior, ¿no? No habría más diferencias, sería el mismo caso que el anterior. En la siguiente etapa, a ver qué sería, el voltaje está entrando por la etapa, por el lado inversor, donde el negativo, ¿no? Entonces, esto es inversor. Y acá estamos viendo igual que está entrando por el negativo. Entonces, estos dos últimos son amplificadores inversores y el primerito es no inversor, ¿ya? Entonces, a ver, trabajaremos, ¿no? La primera etapa, entonces. Para la primera etapa, de hecho, ya sabemos bien, digamos, a qué nos va a dar los resultados. Ya hemos hecho el cálculo de la malla en el anterior ejercicio. Entonces, yo puedo decir directamente que el beta
va a ser igual a en este caso sería R1 sobre R2 más R1, ¿no? Donde el R2 es la resistencia que está realimentando, ¿no? Y el R1 es la que está yendo hacia tierra. Bueno, ya, así que eso lo hemos visto de la malla del anterior ejercicio, así que yo creo que no va a haber problema. Eso se entiende. Ya, entonces vamos a calcular esto igual, que es igual. Entonces voy a tener que esto va a ser igual a que el R1, como les digo, la resistencia que está yendo hacia tierra, y el R2 es la que está yendo hacia la realimentación. Entonces voy a tener que va a ser 18K, ¿no? 18K dividido entre 18K más lo que sería R1, que es... perdón, R2, que sería 510K. Y esto me queda un valor de 0.034. Listo, ya tenemos entonces mi alimentación de la malla. Entonces procedo, como me dice la parte real, entonces ahora sí procedo a hallar la ganancia de voltaje real. Ya lo pondremos así directamente, ya para que se entienda mucho mejor. La ganancia, ya saben, nunca va a cambiar esto, ¿no? Va a ser la ganancia del lazo cerrado, 1 más la ganancia de voltaje al lazo cerrado, y esto multiplicado por beta, que es la ganancia de la malla. Entonces de esta manera ya lo tengo acá. Y esto va a ser igual a qué. Vamos a tener que esto va a ser igual a... Si hacemos los cálculos, me dice que la ganancia del amplificador es de... ¿cuánto? Aquí miren, hay un dato bien importante. Me dicen que es de 100 dB. Esos 100 dB, ¿cómo lo transformo a un valor normal? O en este caso, un valor que tendríamos. A ver si lo verificamos por acá y ya debemos tener igual eso, ¿no? Esta ganancia de los 100 dB, vamos a verlo. Aquí está, ¿no? Es 20 logaritmos de la ganancia. Entonces, como eran 100 dB, bueno, sería el mismo dato, de hecho, me va a dar la ganancia que es 10 a la 5. Eso igual tomando en cuenta la fórmula, si es que le da en ganancia, ¿no? Aquí lo pondremos por si acaso. Exacto. Donde voy a tener que la ganancia va a ser igual, si era que era 100 dB logaritmo de la ganancia, entonces esto va a ser en dB la ganancia dividido entre 20, ¿no? Se va a ser dB entre 20 de 10 elevado a aquello, ¿verdad? Entonces ahora sí, eso me va a dar 10 a la 5. Porque en dB, ¿cuánto me daba? Me daba 100, ¿no? 100 dividido entre 20 y todo elevado a 5. Está bien, correcto. Entonces, ya que tengo la ganancia, ahora sí, vamos a proceder. Y esto va a ser los 10 elevado a la 5 dividido entre 1 más 10 elevado a la 5. Y esto multiplicado por 0.034. Y me da 29,4. Esto me da que es 29. Z. A ver, ahora sí. 29,4 de ganancia, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la ganancia ideal? Eso por si acaso igual lo calculamos para verificar si es que nuestro dato está relativamente bien. Por lo tanto, mi ganancia ideal va a ser igual a que va a ser el beta invertido, ¿no? O sea, va a ser directamente R2 sobre R1 más 1, ¿no? Entonces esto me va a dar igual a que sería el R2, que es 510 por 10 a la 3 dividido entre 18 por 10 a la 3, y esto más 1. Y me queda 29,33, ¿no?
Entonces es casi se podría decir que es casi el ideal, ¿no? Pero hay una varianza siempre, ¿no? No es la misma. Eso hay que demostrar también, ¿no? Entonces aquí ya tengo un dato, aquí ya tengo el otro dato. Entonces sí, ¿no? Se verifica que sí está bien. Eh, entonces procedemos a determinar el valor de... ¿Qué me está pidiendo? Ya hemos hecho la ganancia de atención de la primera etapa. Sí, entonces ya estaría, ¿no? Eso sería. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos la ganancia de atención en la primera etapa, la real, obviamente vamos a considerar, no me dice la ideal, ¿no? Sería esta, 29.4, es la ideal, 29.33. Y ahora el inciso B me está pidiendo que la ganancia de atención total del conjunto considerando a los ideales, dice, ¿no? Ya está un poco más sencillo. Ahora sí vamos a calcular los ideales, entonces estaríamos tomando en cuenta las ganancias simplemente de las ideales, ¿no? Ahora, para ganancias ideales hay de diferente manera. A ver, vamos allá a la ganancia para lo que es el amplificador inversor, ¿no? Entonces acá lo pondremos. Vamos a trabajar en la segunda etapa. Ya tenemos tanto la real como la ideal, ¿no? Entonces en la segunda etapa, ¿cómo sería? Como les digo, estoy haciendo por etapas. La primera etapa es solamente este circuito de acá, desde aquí hasta acá, ¿no ve? Todo lo que está dentro de las flechitas. Ahora vamos a hacer la siguiente etapa, que sería de esta flecha hasta esta flecha, ¿no? Todo lo que está dentro de esa flecha. Ya. A ver, para esto, ¿cómo hacemos? Hay igual la fórmula, ¿no? Pero ustedes deberían saber el procedimiento, ¿no? Para determinar la ganancia de voltaje. A ver, para la ganancia de voltaje es simple. Miren, aquí está Ya, vamos a hacer para la segunda etapa, ¿ya? Yo voy a poner a este voltaje que se llame X y este voltaje que se llame Y. Normalmente, le voy a hacer esto bien fácil y bien explicado, donde decimos que el voltaje X siempre es igual al voltaje Y. En el caso que tengan ahí otros valores o una fuente de voltaje en el voltaje Y, entonces eso les va a complicar un poquito, pero no mucho, ¿no? Es de esta manera. Y luego de eso también decimos lo siguiente, que las corrientes en ese diferencial de voltaje entre X y Y es igual a cero. Sí, así que aquí no hay corrientes. Voy a poner una corriente simbólica, una corriente I. Y esa corriente I que estaría entrando al transistor, perdón, al amplificador operacional es igual a cero, ¿ya? Entonces esas cositas tenemos que saber. Ahora, procedemos, ¿no? Entonces voy a tener aquí, este va a ser el voltaje de la primera etapa, entonces voy a poner voltaje 1. Entonces voy a decir voltaje 1 menos voltaje X. Miren, por nodos estoy haciendo. Voltaje 1 menos voltaje X. Aquí va a ser igual a la corriente que pasa, la corriente de entrada, ¿no? Por la resistencia R2. Entonces lo voy a poner R2. Bueno, no sería R2, ¿no? En este caso, si ponemos, ya, lo voy a poner en ese valor. Va a ser 22 K. Esto va a ser igual a que, ahorita lo que estoy calculando son corrientes, ¿ya? La corriente de entrada, o si quieren lo haremos un poco más desarrollado, para que se entienda mejor. Ya. Miren, vamos a tener acá una corriente, ¿ya? Esta va a ser mi corriente, le voy a poner 1. Y aquí voy a tener que en la malla de alimentación voy a tener otra corriente que voy a llamar corriente 2. Donde la corriente I1 va a ser igual a I2, ¿por qué? Lo que les dije, ¿no? La caída de tensión la corriente que entra al operacional es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la impedancia es muy grande, ¿ya? Entonces, la corriente 1, ¿cómo deduzco? Lo que está haciendo por nodos, ¿no ve? Es voltaje V1 menos voltaje V2, Vx sobre la resistencia. ¿Ya? Cuando es ideal es más fácil, porque simplemente lo que tienes que hacer es usar la fórmula, ¿no? Del ejemplo. Pero es bueno saber cómo funciona esto sin necesidad de la fórmula. En nuestros casos donde no sea la misma forma que tiene ahorita, ¿no? O sea, lo que me refiero es la estructura, ¿no? Ya, continuaremos. La corriente de acá va a ser ahora Vx, el voltaje en X,
menos el voltaje de salida. En este caso voy a poner voltaje 2 porque es de la segunda etapa del voltaje de salida. Y esto va a ser igual a dividido entre la resistencia, en este caso que es 680K. Entonces todo esto va a estar dividido igual. Y ya lo tendría, ¿no? Ahora, en acá, vamos a hacer unas pequeñas simplificaciones. Donde voy a decir que Bx es igual a 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, By a dónde está cayendo a tierra, entonces el voltaje es 0, ¿no? Por eso es igual a 0. Ahora voy a despejar el voltaje de entrada respecto al voltaje de salida, ¿no? Digo al revés, el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, que sería B2, respecto a B1. Entonces esto me va a dar igual a que, si hacemos cálculos, hay un signo negativo, ese signo negativo se va a venir acá, y me va a dar esto, ¿no? Me va a dar 680K dividido entre 22K. Que sería lo mismo que decir la resistencia de realimentación respecto a la resistencia de entrada, ¿no? Y esta sería el valor inverso de esto sería el valor de beta, por si acaso. Ya. A ver, lo terminaremos. Entonces, ¿esto cuánto me estaría quedando? Esto sería entonces mi 1 sobre beta, o sea, mi amplificación real sería, o no. Entonces me queda 680 dividido entre 22. Y me queda de 30,9. Me queda menos 30,9. Como me dice la real, entonces considero esto mi amplificación de voltaje real. Ya, entonces aquí voy a poner A sub B. En este caso, esta es la de la primera etapa, esto va a ser de la segunda etapa. Entonces le pondré un 2. Real. Ya, entonces ya hemos determinado también ya la amplificación de la segunda etapa. Ahora vamos a la tercera etapa. Esto es algo fácil, ¿no? Lo único que tienen que saber es cómo se determina, bueno, por lo menos las ecuaciones del lazo abierto y lazo cerrado y cuáles hay que usar para cada caso y cómo se usan también, ¿no? Pero normalmente lo que van a ver, no hay más que van a ver el amplificador inversor y no inversor, entonces prácticamente serían esas dos ecuaciones nomás, en su caso. ¿Ya? Ahora sigamos, ahora vamos con la tercera etapa. Para la tercera etapa, de la misma manera, es el mismo resultado, ¿no? Entonces voy a hacerlo directo, en este caso. Voy a decir que B3 respecto a B2 es igual a menos la resistencia de realimentación, que es 680K, respecto a 333, perdón, K. Sí, es lo mismo, ¿no? Porque ya has dicho, ambos son la misma estructura, son amplificadores inversores, entonces por lo tanto van a tener la misma ecuación de deducción. O sea, lo que hemos hecho en la segunda etapa, la deducción paso a paso, se podría hacer en la tercera etapa y nos iba a dar el mismo resultado. ¿No? Entonces, esto me va a dar igual a ¿cuánto? Esto me estaría dando igual a 680 por 10 a la 3 sobre 33 por 10 a la 3. Y esto me queda 20,6. 0,6, donde esto va a ser la amplificación del voltaje 3, pero esta es la, no es, perdón, real, me estoy equivocando, no, aquí es la ideal. Aquí arriba igual es la ideal, eso lo modificaremos. Por lo tanto, esto es la ideal. Listo. Ahora ya que tenemos las tres amplificaciones, como son por etapas, y al igual que hemos visto en multietapas, en este caso es posible multiplicar cada amplificación de cada etapa y de ahí sacar la amplificación total, ¿sí? Entonces no habría problema en ese aspecto, por eso es preferiblemente para hacer por etapas. Entonces hallamos la amplificación total, ¿no? La que le voy a llamar AB nomás directamente. Donde esta amplificación de voltaje va a ser igual a ¿qué? A la amplificación B1, toda la ideal, ¿no? Amplificación B2 por amplificación B3.
Ya, entonces esto me estaría quedando al final el valor de 29,33, no es la ideal, pero 29,4. 29,4 multiplicado por menos 30,9 y es multiplicado por 20,6. Al final esto me estaría quedando 29,4 multiplicado por menos 30,9 y esto por menos 20 menos sería, ¿no? Se me estoy olvidando del signo. Menos 20,6. Me va a dar un valor exacto de 18.000.7 K. ¿Ya? Y eso sería mi amplificación entonces de manera real, perdón, ideal, ¿ya? Donde aquí me está faltando un signo, ¿no? Este signo es acá y acá. Con eso ya habríamos llegado a la amplificación, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice el inciso? La ganancia de atención, ya hemos hecho eso. Me dice ideales, ¿no? Está bien. La impedancia de salida considerando la realimentación. Ya. Algo que tienen que entender aquí igual es que la impedancia de entrada y respecto a la de salida no dependen de las anteriores etapas. Es directamente con la etapa que se está agarrando, ¿sí? Entonces, o sea, si ustedes quieren hallar la impedancia, no tienen que ver las otras etapas para hallar la impedancia de salida. Simplemente tienen que fijarse en la etapa final, que es la tercera etapa, ¿no? Entonces hallamos, se podría decir, la impedancia de la tercera etapa, nada más. Hallamos Z, impedancia de salida, de entrada me dice. O sea, de salida, ¿no? La impedancia de salida considerando la realimentación, ¿ya? Entonces cuando dice considerando la realimentación, es que igual, pues, ¿no? Todo tiene que estar en lazo cerrado, ¿no? Un momento, estoy olvidando. Salida, entonces sería out. De la tercera etapa, entonces es tercera etapa nos voy a poner, ¿ya? Porque es lo que les digo nomás. Ahora, para esto tenemos igual una fórmula, ¿ya? Como les digo, les voy a dejar un formulario con todas estas fórmulas, así que no se preocupen. La impedancia de salida para ese tipo de ejercicio es la siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Es la resistencia 2 sobre 1 más la amplificación. ¿Ya? A ver, lo vamos a colocar acá. De otro colorcito igual. Entonces Z... Un rato. No, esa era la de entrada, perdón. Sería la resistencia de salida sobre 1 más la amplificación, ¿ya? Entonces esto es la resistencia de salida Z de out, 1 más la amplificación AOL, ¿ya? Ahora lo voy a tener acá. Voy a ponernos acá. Y ya. Entonces esta va a ser mi impedancia de salida. ¿Qué va a ser la impedancia de salida? Ahorita le explico esto. Porque parece que son dos, ¿no? Pero una es de lazo cerrado. Y entonces esta es la de lazo cerrado. Obviamente si uno es de lazo cerrado, la otra es de lazo abierto, ¿no? Al decir de lazo abierto estamos hablando de la impedancia del amplificador, ¿no? Entonces aquí voy a tener que esto va a ser la impedancia del amplificador. ¿Cuánto será? Aquí nos da datos, ¿no? Miren, la impedancia de salida del amplificador es de 150 ohmios. Esto es igual a 150 sobre 1 más, esto es 10 elevado a la 5. Ya, entonces de acá vamos a obtener que esto va a ser igual a cuánto. Y esto va a ser 150 sobre 1 más 1 por 10 a la 5, ¿no? Y me da un valor de bien pequeñito, 1,45 miliohmios.
Y ya lo tenemos, ¿no? Eso sería todo. Ya que tengo la impedancia de salida, ahora ¿qué más me dice? La impedancia de entrada considerando la realimentación de la misma manera. En este caso hallamos la impedancia de entrada, pero por etapas, ¿no? No, como les digo, no me afecta la otra etapa. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Hallamos la impedancia de entrada, pero en la primera etapa. De la misma manera que hace rato, voy a tener que mi Z de entrada, pero en lazo cerrado, va a ser igual a qué. Va a ser, a ver, lo vamos a revisar. Ah, no, ya lo he revisado, de hecho. No, perdón, eso era para el otro tipo de. Este es en este caso por. eh, para un amplificador no inversor, ¿no ve? Para el no inversor, su entrada es igual a 1 por a ver, aquí lo voy a poner. 1 más lo que sería el AOL por beta, y esto multiplicado por la Z. A ver, vamos a verificar. Esto sería resistencia de entrada, ¿no? Sí, Z de entrada, está bien. Ya. Entonces ahora sí veamos qué tal nos da. Entonces esto va a ser igual a qué? A 1 más. La amplificación me daba de 10 a la 5, ¿no? 10 a la 5 multiplicado por el beta, pero el beta de la primera etapa era 0.034. Y esto multiplicado por la impedancia de entrada, donde la impedancia de entrada es, en mi caso, vamos, aquí está 150 ohmios. Listo, ¿no? Ya lo tenemos, entonces esto vamos a ver cuánto nos queda. Esto sería entonces 1 más 1 por 10 a la 5 por 0.034, ¿no? Y es multiplicado por 150. Y me queda un momento, un valor un poco más grande, ¿no? Esto me da de 510, no, perdón, 0.51 megas. Mega ohms. A ver, lo vamos a revisar entonces. A ver, impedancia de entrada, impedancia de salida. A lo que recuerdo, esta impedancia de entrada normalmente suele estar en valores de K, ¿ya? Pero la impedancia de salida sí es pequeñita. Pero si nos ha dado así el ejercicio, entonces no hay problema, ¿ya? Si lo multiplican por 150, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Esa sería mi impedancia de entrada. Ahora, en ambos casos, si se dan de cuenta, sí nos conviene que sea grande la impedancia de entrada y la impedancia de salida sea pequeña. ¿A qué me refiero? Si mal no se recuerda, cuando la impedancia de entrada es grande, el voltaje de entrada no sufre cambios, ¿no? O sea, no reduce su amplitud, mientras que si la impedancia de salida es pequeña, de la misma manera, ¿no ve? Si es pequeña, entonces puede absorber mayor cantidad de corriente del circuito, pero si es grande, entonces esta reduce su corriente, ¿no ve? Entonces cosas, digamos así, elementales, digamos que ahorita estamos viendo, pero en este caso, como pueden ver, este amplificador operacional está hecho para funcionar como amplificador, ¿no? Así, si quieren poner audio en esto, entonces es mucho más sencillo amplificar con un amplificador operacional. Lo que ustedes hacían con transistores, esto lo hace un poco más rápido y más directo, ¿no? Entonces, si trabaja de esa manera, entonces véanlo, ¿no? Es muy conveniente, bastante cómo trabaja, ¿no? ¿Ya? Entonces sería, como les digo, estas fórmulas les voy a dejar para los casos eh, cuando es un amplificador no inversor y cuando es inversor. Solo hay esos dos casos que conozco para este tema que se va a ver.
Ya, entonces han visto, ya hemos hecho más rápido a comparación del otro, que es como lo estaba mostrando, que es este, ¿no ve? Que es un poco más largo, ¿no? Pero casi llegan a lo mismo. Aquí lo he hecho más con fórmulas, nomás reducido y lo he reemplazado, ¿no? Y lo tiene. Sí, mira, nos sale el mismo, ¿no? La 18 como tantos, y aquí, bueno, me pedía voltaje de salida más, para un voltaje de 20 micros, entonces me da ese voltaje, ¿no? Si es micros, obvio, ¿no? Voy a multiplicar por K y ya tendríamos eso. Ya, y está la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ¿no? Esta parte, a ver, vamos a revisar mejor, pero igual, les voy a dejar la fórmula para que lo puedan hacer más rápido. Ya, eso sería entonces para este caso. Vamos a nuestro ejercicio entonces. Y ahí lo tenemos, ¿no? Serían esos valores. Bueno, ahora pasaremos al siguiente ejercicio, que en este caso es este, que es considerando que los amplificadores operacionales tienen la siguiente característica, ¿no? Miren, aquí me está dando su impedancia de entrada, impedancia de salida. Y calcular la ganancia del amplificador realimentado, me dice, ¿no? Y la impedancia del de entrada con realimentación. Y si la tensión varía entre 100 a 2, ¿cuál sería el margen de tensión de salida? A ver, esto está un poco más sencillo, pero tal vez la complicación sería cuando tenemos esta entrada, ¿no?, de este circuito. Lo veremos a qué se refiere. Por si acaso, este es a este tipo de entrada, que lo voy a poner acá, se le llama también seguidor emisor. Y ustedes se acuerdan del seguidor emisor, ¿cuáles eran sus características especiales de un seguidor emisor? De un seguidor emisor, las características especiales son que la amplificación hace una amplificación grande de corriente y de voltaje, su amplificación es igual a 1, entonces no afecta en nada, ¿sí? Pero si hacemos el análisis nos puede dar lo que les estoy diciendo de voltaje igual a 1, pero parece que eso nomás hace, no hace eso, ¿no? Hace una amplificación de corriente. ¿Por qué digo que hace una amplificación de corriente? Porque tienen impedancia alta de entrada y tiene una impedancia baja de salida, entonces eso me beneficia bastante, ¿no? Que se absorbe todo el voltaje y que sale mayor corriente. Ya. A ver, análisis haremos, ¿no? Por etapas igual, la primera etapa. Para la primera etapa lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? A ver, ya. La primera etapa normalmente se conoce como un buffer, ¿ya? Pero para hacer buffer, como les digo, lo que nos ayuda es amplificación de corriente, ¿ya? Bastante amplificación de corriente. Miren, si yo hago que el voltaje X sea igual al voltaje Y, donde el voltaje Y es igual al voltaje de salida, que es el voltaje B de out, entonces voy a tener que el voltaje X, que es la entrada, va a ser igual respecto al voltaje de salida, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que la amplificación de voltaje va a ser igual o aproximadamente igual a 1. Entonces, ven, la amplificación es igual a 1, no hay lío en ese aspecto, no sé. No hay nada más, digamos, no es todo, ¿ya? O sea, si te lo ponen ahí, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Lo único que bueno, lo pondremos acá como un paréntesis. Se amplifica la corriente, vamos a poner, ¿ya? Este es un buffer. Y amplifica la corriente. Nada más, ¿no? Ahora vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, como pueden ver, qué tipo de amplificación es un amplificador, en este caso, inversor, ¿no? Si es un inversor, entonces a ver, veamos cómo nos queda. El amplificador inversor, ya sabemos la fórmula, lo voy a hacer directo. A ver, pero que me se calcula la ganancia de amplificador realimentado, la impedancia de entrada con realimentación
Y si la tensión varía entre, bueno, casi lo mismo que el anterior, ¿no? Entonces todo está medio sencillo nomás, parece, pero veamos qué tal, ¿no? Y para calcular la amplificación de alimentación es fácil, no me dice, como me dice, no me dice nada de que si es real o ideal, entonces tengo que considerar que es real. Entonces primero voy a calcular el beta, donde ya me acuerdo el beta cuánto es. El beta es igual a menos la resistencia R1 respecto a R2, donde R2 es la resistencia de realimentación y R1 es la resistencia de entrada. ¿Sí? Y vamos a hallar luego el AB, ¿no? La amplificación de voltaje real es igual a la amplificación al lazo abierto de voltaje del amplificador respecto a 1 más la amplificación al lazo abierto multiplicado por beta, ¿no? Eso es, para todos es el mismo. Bien, ya que tenemos eso, ahora voy a proceder a hallar, ¿no?, el valor de AB. Entonces aquí para ahorrar espacio lo pondremos. A ver, qué va a ser igual. Va a ser igual al voltaje, en este caso me dice que es 2 por 10 a la 3, dividido entre 1 más 2 por 10 a la 3, multiplicado por el beta, que es negativo, ¿no? En este caso, menos R1 sobre R2, donde R1 es la resistencia de entrada, que es 2.2K, sobre el otro que es 10K. Como están viendo, hay una resistencia que va hacia tierra, ¿no? Esa resistencia me ayuda más que todo para estabilizar la corriente, ¿ya? Así que es más como una salida de corriente cuando se apagan los transistores, podríamos decirlo, ¿ya? Es como de protección, ¿ya? No afecta mucho. Al menos que tenga un voltaje ahí sí nos afectaría, pero han visto no tiene ningún voltaje y va directo a tierra, ¿no? Entonces eso tómenlo en cuenta, ¿ya? A ver, esto me estaba calculando, me he olvidado negativo. Y esto era 2.2K, a ver, creo que sí es 2.2K, ya lo vamos a dejar como 2.2K sobre 10K. Y me da menos 4.55. Ya tenemos la amplificación entonces de voltaje, lo que me decía la impedancia, calcular la ganancia de amplificador realimentado. Ya está, ya tenemos la ganancia del amplificador realimentado, ¿no? En lazo cerrado. Por si acaso, normalmente ese es AB, pero esto también es lo mismo que decir ganancia del voltaje a lazo cerrado, ¿ya? Listo, ya tenemos el inciso B, ahora vamos al inciso A a calcular la ganancia del amplificador de alimentación, ya está eso, perdón. La impedancia, me dice, ¿no? La impedancia de entrada a lazo cerrado, me dice, con realimentación, ¿no? Ahora, según fórmula, aquí lo tenemos. La fórmula es igual a la impedancia de entrada a lazos cerrados, 1 más AOL por beta por la resistencia de entrada. Entonces lo coloco eso, 1 más la ganancia del lazo abierto por beta por la resistencia de entrada. Cuando dicen resistencia de entrada se refiere a la resistencia del amplificador, ¿no? Que te daría. Entonces me da, ¿no? Me dice que es la resistencia de entrada es 100K, ¿ven? Es grande nomás eso. Entonces voy a tener acá, si reemplazo datos, 1 más 2 por 10 a la 3 por el beta, que es menos negativo aquí, ¿no? Menos R1 sobre R2. Y por la resistencia de entrada que me da 100K. Por lo tanto, la Z de entrada del lazo cerrado me estaría quedando un rato. Creo que esto me estoy equivocando. Este es un inversor, ¿no? Sí, me estoy equivocando, perdón. Esto sería otra fórmula, ¿no? Sería R2 sobre 1 más la AOL, nada más. Sí. Vamos a hacer la corrección. Porque si no, el signo negativo nos va a afectar bastante, ¿no? Entonces, no es eso.
Ya, para inversores, aquí igual está la fórmula, lo voy a colocar. Z de entrada, cuando es inversor, es igual a la resistencia R2 sobre 1 más la ganancia nada más. Eso sería todo. Donde de acá voy a obtener lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a tener que Z de entrada había sido igual a ¿qué? Esto va a ser la resistencia R2, es la resistencia de retroalimentación por si acaso. 10 por 10 a la 3 dividido entre 1 más 2 por 10 a la 3. Y me queda 4.99. 4.99 ohms. Sí, entonces eso me está diciendo que igual la impedancia de entrada igual es bajita, ¿no? Lo característico de los amplificadores. La impedancia de entrada siempre es más bajita y la impedancia de salida es más alta. No, tendría que ser más al revés, ¿no? Sí, pero esto, a ver, vamos a verificar si estamos en lo correcto. Es para el inversor, ya. Vamos a ir viendo, ¿no? Todavía, pero esa sería la impedancia de entrada. Y vamos, si la tensión varía entre 100 milivolts a 2 volts, ¿cuál es el margen de tensión de salida? Me dice, ¿no? Bien, en este caso, por si acaso, la impedancia de entrada es al revés, ¿no? Para cuando es un caso de impedancia, cuando es un no inversor, o perdón, inversor, la impedancia de entrada es baja y la impedancia de salida es alta, ¿no? Es al revés. En el otro caso, cuando es no inversor, la impedancia de entrada es alta y la impedancia de salida es baja. Entonces, esas cosas hay que considerar para ambos casos, ¿no? Ya, continuaremos entonces las tensiones que varían entre 100 milivoltios. ¿Cuál sería el margen de tensión de salida? Me dice. Entonces, ya, bueno, eso está más fácil, ¿no? El inciso C lo voy a poner acá, donde voy a tomar en cuenta el voltaje, el primer voltaje que es igual a 100 milivolts. ¿Esto cuánto va a ser? Ya saben qué se hace, ¿no? Simplemente esto va a ser directamente la multiplicación con la ganancia, ¿no? En este caso la ganancia es de 4.55, entonces voy a tener que mi voltaje de salida va a ser ¿cuánto? La ganancia por el voltaje de entrada, que sería igual a los 4.55 por lo que sería el voltaje de entrada, que es 100 milivolts, ¿no? Y esto me queda 0,45. Acá habrá un truco, sí hay un truquito que tienen que tomar en cuenta, ahorita les voy a explicar. 0,45 voltios. Ahora vamos al otro voltaje. Donde voy a tener el voltaje V2, que es igual a ¿qué? Es igual a 2 voltios. Donde de acá voy a tener que, si es 2 voltios, voy a tener 2 por 4.55, ¿no? Negativo igual, ¿no? 9,1. Este es negativo por si acaso. Menos. Y voy a tener que el voltaje de salida es igual a menos 9,1 voltios. Ya, aquí van a tener mucho cuidado, porque a veces nos da que estos voltajes de acá, por si acaso, estos son los límites del voltaje. Si es que el límite, si es que superaba su límite, entonces se ponía el máximo, que era 12. Imagínense que mi amplificación me daba 10, digamos, ¿no? Si me daba 10, multiplicaba por, no, perdón, 20, multiplicaba por 2, me daba 40, pero no podía darme 40. Si es que, porque mi límite es 12 voltios, ¿ya? Mi límite es 12 voltios. Entonces, esto tómalo muy en cuenta por si acaso en el examen. En este caso no me ha pasado, pero pensaba que iba a suceder eso, pero no, ¿no? Así es un poco más simple, sí. Entonces, esto son los voltajes, ¿ya? Entonces, con eso termina, en este caso, este problema 3. Esto es bien sencillito, es solo usar fórmulas y una que otra cosa más, ¿no? A ver, pasaremos al siguiente ejercicio. Ya, ahora esto es un sumador que nos dice calcular un circuito que proporcione una solución de la siguiente ecuación. Este caso son sumadores y restadores, ¿ya? El primer caso es un sumador inciso A y el segundo caso es un restador. Ahora vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Un momento, ahora sí, perdón. Para el inciso A, sumador.
Ya. Lo que voy a hacer es me voy a dibujar primero cómo debería ser esto, el circuito. Ya aquí vamos a poner más y menos. Ahora, para lo que es el caso de los sumadores, vamos a tener una realimentación. Hay dos formas, ¿no? Lo voy a hacer de la forma más fácil, lo diríamos así. A ver, vale de otro color mejor. Voy a poner mi amplificador operacional, el negativo al positivo. Y aquí voy a ponerme una resistencia. ¿Dónde va a estar mi resistencia de realimentación? La resistencia F la voy a poner acá. Aquí voy a tener el voltaje de salida, ¿no? Voltaje de salida. Y de acá voy a empezar a introducir señales. A lo que me refiero es lo siguiente. Voy a tener un voltaje B1 y aquí voy a tener un voltaje, en este caso B2. Pero para hacerlo igual al ejercicio voy a ponerme así. Voy a ponerme un X1 y un X2. ¿Ya? Ahora del X1 me va a dar igual, va a llegar a ese punto. Y del X2 igual me va a llegar a otro punto. Al mismo nodo, pero no. Listo. Ya, entonces estaría entrando por X1 y por X2 un voltaje, ya un voltaje por si acaso, no es una corriente. Entonces acá vamos a tener una resistencia R1 y vamos a tener una resistencia R2. Y de acá a tierra lo voy a poner directamente. ¿Ya? Ahora, aquí cómo trabajamos, o sea, ¿por qué me he hecho así? Es muy bonito esta parte porque simplemente es suma de corrientes y a trabajar con nodos y mallas, ¿ya? Aquí voy a tener una corriente I1 y aquí voy a tener una corriente I2 y aquí voy a tener una corriente, la voy a poner directamente I3. Ahora, ¿qué hago? Miren, es bien fácil, yo voy a decir que la corriente I3 tiene que ser igual a ¿qué? A la corriente I2 más la corriente I1. Y ya está, con esa ecuación de hecho lo deducimos todo, ¿no? Ahora, otras ecuaciones más que vamos a usar, que no se olviden, que es la siguiente, ¿no? Que al trabajar con amplificadores operacionales, el voltaje en Bx es igual al voltaje en By, donde el voltaje, este es mi voltaje Bx y este es el voltaje By, donde en este caso, como va a llegar a tierra, entonces esto va a ser 0. Luego que la corriente que pasa hacia el amplificador operacional es 0. ¿Por qué es 0? Ya les he explicado, ¿no? Porque normalmente tiene una impedancia muy alta, ¿ya? Entonces, en este caso es 0 por eso. Porque además pues, estamos trabajando igual en un amplificador, en este tipo de amplificadores, ¿no? Ya. Continuaremos. Entonces, la corriente I3, ¿a qué sería igual? La corriente I3 va a ser igual a ¿qué? Por nodos, yo puedo decir que corriente I3 es igual a Bx menos B de salida respecto a RF. Esto va a ser igual a ¿qué? A I2, donde I2 aquí es igual, por nodos puedo decir, lo voy a poner directamente X1 menos Bx, esto dividido entre R1. El otro va a ser más X2 menos Bx de la misma manera, dividido entre R2. Y esto lo vamos a desarrollar, ¿no? Hay otras, bueno, en algunas ediciones de los libros lo que hacen es desaparecer al amplificador, ¿ya? De hecho, sí es una buena táctica hacer que no esté ahí y usar los circuitos nomás que tenemos ahí con estas condiciones que he puesto aquí en naranja. Bien, entonces, ahora vamos a hacer desaparecer Bx, ¿no? Bx va a ser 0, Bx aquí es igual a 0 y aquí es igual a 0, ¿no? Porque se va a tierra. Entonces yo voy a tener acá que menos B0 sobre RF, directamente yo voy a ver 0. B0 sería mi valor de Y, lo voy a poner directamente Y, ¿ya? B0 va a ser igual a Y, y esto va a ser igual a menos RF sobre R1 sobre R2, ¿no? O sea, algo así, vamos a tener que va a ser el X1 sobre R1 más X2 sobre R2.
¿no? Y esto va a ser igual a que al final va a ser menos el RF sobre R1 por X1 menos el RF sobre R2 por X2, donde RF entre R1 yo lo puedo calcular como, bueno, ahí hago mi análisis, ¿no ves? Por si acaso, es bien interesante esto igual. No se olviden que para colocar resistencias cualquiera que ustedes quieran, tienen que, para a un amplificador operacional, tiene que rondar entre los 10K. Ah, bueno, aquí le pondré proceso de diseño mejor. Ya, aquí lo vamos. Para el diseño, la resistencia que van a estar alrededor del transistor no tiene que pasar de 100. Bueno, lo recomendado es que no pase de 100K, no esa resistencia R, y que no pase, que no sea menor a 100 ohms, ¿ya? Eso, bueno, hasta 10 ohms soporta. Esto en ohms. Sí, así que para el diseño cualquiera es. Entonces puedo elegir cualquier resistencia que esté en ese rango. Preferible que esté en el intervalo de eso, ¿ya? Entonces esto, como se dan cuenta, tiene que ser igual a... bueno, pondré otro color. Este valor, esta relación de RF respecto a R1 tiene que ser igual a 2, si se dan de cuenta, ¿no? Y esto igual tiene que ser igual a 2. Este negativo luego lo vamos a resolver, pero por ahora que sean los valores, que haya los coeficientes de la ecuación, ¿no? Ya. Entonces voy a tener que, en ambos casos voy a tener que RF, de hecho puedo decir lo siguiente, ¿no? Que R1 va a ser igual a R2, no hay lío porque de hecho nos da el mismo coeficiente y por lo tanto esto que sea solamente igual a una R, y de ahí voy a decir que RF tiene que ser igual a ¿qué? Si tiene que ser igual a 2 va a ser 2 veces R1, ¿no? Entonces, como les digo, en este caso voy a despejar R1, ¿no? Que es lo más recomendable. R1 para que esté en el rango, voy a poner que R1 va a ser igual a 10K. 10K es R1. ¿Ya? Entonces, de esta manera estaría obteniendo cuánto vale RF, ¿no? Entonces voy a tener que RF va a ser igual a 2 por 10K directamente. Y esto me estaría quedando más fácil 20K, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, si cumple estar dentro del rango, no va a afectar en el procedimiento. Y estaría ya resuelto la ecuación, ¿no? Pero me falta una parte más. Ahora, ¿cómo hago para esa parte que me falta? Yo lo voy a hacer directamente acá, lo voy a mover mejor esta ecuación que he puesto acá. Y aquí mismo lo voy a completar. Para que se invierta esta etapa de, como está negativo, simplemente ustedes van a poner lo siguiente. Este voltaje de salida le pondremos 1. Va a entrar acá. Ya, espera un rato. Y simplemente voy a volverlo a pasar por otro inversor que va a invertir la misma señal y lo va a llegar todo a positivo, ¿no? Entonces aquí vamos al voltaje de salida out 1, ¿no? Bueno, esto mejor si lo dejamos como 0 nomás. Tienes razón, aquí mejor que sea así nomás. ¿Por qué? Porque ahora sí eso recién lo voy a convertir y ya va a ser el real, que tendría que ser el Y, ¿no? Ya entonces esto se va a ir a tierra. Este es negativo y este es positivo. Y aquí ahora sí me estaría dando Y. Porque al dividirse y hacer la misma resistencia, la amplificación, esto va a ser igual de B de menos 1. Entonces va a multiplicar todo eso por menos 1. Y ahora sí me estaría dando el valor positivo, ¿no? Entonces ahora sí con esto más, con estos dos circuitos si lo unen, estaría cumpliendo el inciso A, ¿no? Que es el sumador. Ahora para el restador, ¿cómo sería? Ya, para el restador es otro procedimiento, pero vamos a ver ahorita. O sea, se puede sumar dos sumadores con diferentes señales y ya, ¿no? Pero parece medio complicado. Tal vez el otro también sea más complicado, pero lo vamos a ver ahorita. Aunque este sería el más óptimo, ¿no? Directamente negarlo. A ver, déjenme pensar.
Creo que sería más óptimo este nomás, porque si hacemos el otro nos puede sobrar un valor de 1. Eso nos puede molestar un poco. Ya, yo creo que para el ilustrador ya se deben dar de cuenta cómo sería, pero a ver, vamos a hacer. Hay dos formas, ya, incluso tres creo, pero la voy a hacer la simple, que es lo que según lo que estamos viendo ahorita. A ver, primero lo que voy a hacer es una de las señales la voy a invertir. Entonces directamente ya voy a usar el inversor a un inicio. Para que sea negativo, una de las señales, ¿no? Ya está negativo, estaría entrando esta señal. La otra señal va a ser directamente positivo, entonces va a entrar directo, ¿no? Y ya está. Y esto va a entrar a un amplificador igual que va a tener una realimentación. Y esto igual va a ir a tierra, ¿no? Entonces esto es igual negativo, positivo. Esto sería la resistencia RF. Este va a ser la resistencia R, como les decía, R. Esto va a ser X1. A ver si sería X1. Y este sería X2. Y este le vamos a poner R2. Y así de simple, ¿no? Entonces, este va a ser menos, más. Aquí le voy a poner... Bueno, esto me va a salir negativo, ¿no? Entonces, pero aquí le voy a poner otro amplificador más. Aunque se puede hacer más fácil si... Ahorita que lo estoy viendo, si lo amplificaba el otro, daba la misma señal. Pero ya, no importa. O sea, hay varias formas, pero con tal que sacan el resultado, no hay mucho problema. Ya, aquí medio que hacerte tu propia estructura, tú verás cuál es, digamos, más conveniente, ¿no? Listo. Y ahora sí, de aquí estaría saliendo. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis de esto? Ahora un momento, perdón. Ahora sí. El análisis de esto, igual que en el anterior caso, vamos a hacer por corrientes, ¿no? En este caso, aquí va a haber una corriente, te le voy a llamar corriente I1. Aquí va a haber otra corriente, te la vamos a llamar I2. Y aquí va a haber otra corriente que la vamos a llamar I3. Y listo, eso sería todo, ¿no? Lo mismo que el anterior caso, voy a decir que I3 tiene que ser igual a ¿qué? A I1 más I2. Ahora, de aquí mismo, lo que voy a hacer es hallar la corriente I1, ¿no? Donde la corriente I1 va a ser igual a ¿qué? A ver, primero ese voltaje va a salir, va a ser directamente X1 negativo, ¿no? Aquí va a ser X1 negativo. X1 negativo. Aquí igual tendría que haber una resistencia. Le voy a poner ya esa resistencia. A esta voy a poner resistencia R1. Para que sea más sencillo. ¿Ya? Ahora sí. Entonces X1 va a ser igual a ¿qué? Digamos I3 primero, ¿no? La corriente I3 es más fácil. Le voy a poner acá el voltaje igual. Estoy olvidando este voltaje BX. ¿No? En el mismo caso, ¿no? Donde BX es igual a BY. Y este es igual a 0. Entonces, de la misma manera voy a tener entonces aquí BX menos el voltaje de salida. En este caso, aquí vamos a llamar este que se llame B de out nomás directamente. Entonces, B de out directo. Y esto divide entre RF, ¿no? Y esto aquí va a ser igual. Como es X, este va a ser menos X, ¿no? En este caso. Ya. Menos X. Entonces, vamos a tener menos X1. Y esto va a ser menos B de X, ¿no? Y esto sobre R1. El siguiente va a ser X2 menos BX sobre la resistencia R2. Y ya está, ¿no? Con eso ya estaríamos terminando. ¿No? ¿Has visto? Además, hay otra forma también que es con solamente entradas y salidas, pero a ver si si el espacio igual eso no es nada complicado igual, pero
como este, digamos, es un poco más sencillo de entender, me parece que es más fácil, ¿no? Porque tú simplemente usas un inversor para invertir el sentido del voltaje, ¿no? Ya. Entonces, de la misma manera, Bx se va a desaparecer, entonces vamos a tener que esto va a ser cero, ¿no? Esto va a ser cero, esto va a ser cero, esto va a ser cero. Entonces, al final me estaría quedando que B de 0 es sobre, bueno, es igual a menos 1 sobre RF dividido entre menos X1 sobre R1, aquí era más, ¿no? Más X2 respecto de R2. En este caso está fácil, ¿no? R1 tiene que ser igual a R2 porque tiene que ser igual a la unidad, ¿no? Y como ahora sí, Y va a ser la inversa de eso nomás, ¿no? Porque estaríamos obteniendo el mismo resultado, aquí solamente se está invirtiendo la señal. Entonces, ahora sí voy a tener que hacer 1 sobre RF multiplicado por menos X1 sobre R1 más X2 sobre R2. Donde yo voy a decir algo fácil, que RF sea igual a un K, ya, un kilo ohmio. Y esto, por lo tanto, R1 y R2 tienen que ser igual a lo mismo. ¿Por qué? Porque es la unidad, ¿no ve? Entonces, con eso se termina el diseño y ya está el ejercicio, ¿no? Nada complicado como pueden ver sumadores y restadores. ¿Ya? Entonces, eso sería por esta clase, ¿no? Visto es más sencillo, más que todo, vean estos ejercicios de acá, estos ejercicios que hemos hecho de cómo es la entrada y salida, sí, la ganancia ideal y eso, ¿no? El voltaje de salida. Les voy a pasar el formulario para esto, ya para cada caso, más que todo para el inversor y el inversor, que es lo que más se va a ver. Y eso sería todo, ¿no? Por si acaso no se olviden esto, por si acaso de acá. Esta resistencia de acá es solamente una resistencia que te ayuda, si mal no recuerdas, para la estabilización de corriente, ¿sí? Así que eso ténganlo muy en cuenta, no es una resistencia que va a afectar en el circuito, ¿no? Al menos que haya un voltaje de entrada en esa resistencia, aparte, ¿no? Como han visto hace rato, ahí sí estaría afectando, ¿no? Sí, entonces eso sería este ejercicio de hoy día, ¿no? Si tienen más dudas, igual me consultan nomás, vamos a estar viendo más ejercicios, yo creo. Bueno, por lo menos les voy a subir algún otro ejercicio si es que es necesario. Ya si tienen consultas o dudas, bueno, con esa prueba voy a terminar la clase.